Hola a todos, hoy os traigo el análisis de una compañía que seguramente muchos conoceréis. Es la dueña de Marlboro, de los cigarrillos Marlboro y otras marcas de cigarrillos en Estados Unidos. Tiene también marcas como podéis ver, de vapeo con Enjoy, un acuerdo con Japan Tobacco para comercializar dentro de poco Plum con sus sticks de Marlboro en tabaco calentado. Va a ser una historia a muy largo plazo. He podido encontrar informes anuales de la compañía desde 1963, no todos desde esa fecha, pero creo que han sido en total 36, 37 informes anuales. Pero bueno, lo interesante es que como este negocio durante muchos años había sido muy exitoso, en cierto modo sigue siéndolo, pues en los informes anuales te daban un histórico muchas veces de 15 años para atrás de las principales métricas. Entonces, entre unos informes y otros he podido sacar el histórico casi desde 1955, que es prácticamente cuando Marlboro entró en liza con su nueva imagen, ¿no? Del cowboy y demás, que veis allá en la esquina izquierda, y también con los cigarrillos con filtro de Parliament, que lo tenéis arriba a la derecha. Y nada, al final tenéis ahí un barco vikingo y el logo de Philip Morris Internacional y de British American Tobacco, que van a ser la principal competencia de la compañía todos estos años, o en la actualidad. Y abajo también el logo de la FDA, ¿no? Que es el organismo que en Estados Unidos actualmente, desde hace unos años, se encarga de regular todo lo relativo a la nicotina. Entonces, bueno, creo que va a ser interesante. Va a ser un vídeo probablemente muy largo. No lo sé, porque estas cosas hasta que no acabo no lo sé. Pero me estoy intuyendo que sí, porque hay mucha historia, mucho contenido. Entonces, lo que sí voy a hacer es en la descripción, pues poneros un desglose de los tiempos de cada parte, para que así pues no tengáis que verlo todo del tirón, sino que podéis decir, oye, pues me voy a ver hasta tal punto y ya sigo en otro momento en la historia o en los negocios o en los riesgos, etcétera. Así que nada, vamos a ello. En primer lugar, una foto de lo que ha sido, esto es únicamente la evolución a largo plazo de los beneficios operativos del negocio de cigarrillos o de humo, ¿no? Porque incluye también los puros de Altria. Es decir, aquí no se incluyen todos los negocios que genera la compañía a base de reinvertir estos beneficios. Porque el negocio de los cigarrillos, de la nicotina en general, tiene la particularidad de que crece casi sin tener que invertir en él. Entonces, bueno, como podéis observar, es un negocio bastante creciente en su alza de beneficios, aunque hay veces que se dan crisis. Pues ahí, por ejemplo, tenéis el bajón fuerte que veremos luego en su historia en el 93, 1993, que fue básicamente una combinación, por un lado, de un alza fiscal en los impuestos especiales elevada, muy elevada a los cigarrillos, y que Philip Morris, para compensarlo y no perder cuota de mercado frente a las marcas low cost, pues bajó los precios de su cigarrillo. Entonces, claro, si tú bajas los precios de los cigarrillos y te suben la parte que son impuestos, pues lógicamente tú pierdes margen de ganancia, ¿no? Entonces, bueno, ahí hubo una caída muy fuerte, pero sí es verdad que luego se volvió a recuperar, como podéis ver, hasta el 96, 97. Luego en el 98, que es la caída abrupta que veis ahí, pues fueron los acuerdos que veremos también en su historia por los famosos pleitos de las tabaqueras, en el que llegaron a un acuerdo con la mayor parte de los estados de Estados Unidos para compensar los daños a la salud, los daños sanitarios, no el coste sanitario que tenían los cigarrillos por la salud de sus consumidores, y que pagarían unas cantidades a partir de ahí anuales. Entonces, a partir del 97, sobre todo a partir del 98, porque esto se firma en el 98, pero ya se pagaron cantidades para el 97, entonces ahí se ve la caída de beneficios, porque no dejan de ser un nuevo impuesto en la práctica, ¿no? Porque si un impuesto especial financia los gastos públicos,
el acuerdo, estas tasas, pues también lo que hacía era financiar gastos públicos sanitarios. Y luego, pues ha pasado más o menos eso. Luego en el 2003 volvieron a subir fuerte los impuestos especiales. Desde entonces no hubo mucho traspiés. Podéis ver que desde 2003 no ha hecho más que subir. Y ahora sí que está un poco ralentizado. Luego aquí tenéis la evolución de los beneficios de la compañía desde 1971, en este caso solo de los cigarrillos, con su desglose de tanto los ingresos sin ajustar como ajustados después de impuestos especiales, que yo creo que es la manera de que veamos mejor la evolución de los márgenes operativos. Como podéis ver en el 71, que es cuando ya desglosan bien, pues tenía unos márgenes operativos del 28%, y en 2024 ya nos iríamos a unos márgenes operativos del 81%. Entonces es un negocio que durante un tiempo, cuando crecían los volúmenes del consumo de cigarrillos, pues no crecía tanto en márgenes, pero cuando se empezaron a reducir, pues sí que ha sido la manera de crecer. Es decir, si observáis desde el 2000, sí, desde 2010, los ingresos sin ajustar por impuestos especiales en 14 años se han mantenido estables o han tenido un ligero decrecimiento, pero a pesar de ello, pues sí que los márgenes operativos han pasado del 56% al 81%. Pero lo que hace aquí la compañía es subir sus precios por encima de lo que sube la inflación y lo que caen los consumos. Porque claro, los impuestos especiales son la parte de estos acuerdos que llevaron a cabo en el 98, son fijos, pero se actualizan con la inflación. Entonces ellos lo que han ido es subiéndolos. Esto es solo el negocio de cigarrillos, que como podéis ver aguanta bastante bien. Ahora están un poco estancados. Llevan desde el 2020 5 años sin crecer. Pero bueno, tiene otros negocios que son un poco los que se espera que tiren del carro. Hay algunos huecos que son básicamente años en los que no encontré esos datos a través de los informes anuales. Y bueno, pues el crecimiento es del 8,6% anual compuesto en este periodo tan largo entre 1959 y 2024. Y como os he dicho, sin apenas tener que invertir en capital. Es un negocio que no requería inversión en capital. En su momento inversión publicitaria, pero eso ya está recogida en el beneficio operativo. Entonces, claro, prácticamente todo lo que generaba este negocio de los cigarrillos era reinvertido. Desarrollaron el negocio de tabaco internacional, lo que en su momento se conocía como Philip Morris International. Eran también dueños de un conglomerado enorme de alimentación, chocolate y bebidas, un poco el equivalente a las compañías, bueno, el equivalente exacto, casi, de las cotizadas Kraft Foods, Mondelez y JDE. Es decir, tenían líderes en café, tenían líderes en chocolatinas, tenían líderes en alimentación, etcétera, en bebidas. Y luego también tenían participaciones en la mayor cervecera mundial. Bueno, siguen teniendo, que es Anheuser-Busch. En su momento pues tenían una cervecera en Estados Unidos, como veremos en su historia, que la hicieron líder allí en Estados Unidos. Aparte pues tenían un dividendo creciente y recompraban acciones cuando había incertidumbre y caían mucho las cotizaciones, las valoraciones. Al final pues este ha sido uno de los mejores negocios cotizados del siglo XX, que probablemente sea a un plazo tan largo sea el mejor. Entonces, ¿cuál podemos entender que es el éxito de este negocio de los cigarrillos de Altria? ¿Cuál fue la clave? Pues bueno, al final ganaron cuota de mercado en cigarrillos año tras año en Estados Unidos con Marlboro, desde un 8% de cuota de mercado en 1968 a un pico del 44% en el año 2016. Luego reinvirtieron mayoritariamente en negocios defensivos, creando conglomerados enormes a base de poner mucho capital encima de la mesa y logrando sinergias entre todas estas adquiridas, también de economías de escala, etcétera. Luego también adquirían fabricantes locales de cigarrillos en el extranjero
y se apalancaban en su red de distribución para expandir Marlboro. Esto al final lo veremos la semana que viene con el análisis de Philip Morris. Porque al final buena parte de lo estudiado para Altria, la parte del desarrollo del negocio internacional, pues la que voy a utilizar también para analizar Philip Morris, que al final ha sido una empresa independiente en bolsa desde el año 2008, pero aquí lo que nos interesa ver el negocio a muy largo plazo también. Entonces ahí vamos a ver desde los años 60 toda la conquista del mundo por parte de Marlboro y cómo iban comprando filiales en el extranjero, etcétera. Y luego, como eso os he comentado, pues al ser un negocio con incertidumbres periódicas, cuando la compañía cotizaba barata, pues hacían fuertes recompras de acciones. Eso creo que es que la presento al final, pero tengo una gráfica porque la compañía daba ese dato en los informes anuales del PER al que cotizaba la empresa desde los años 60. Y vais a poder ver que no ha sido nada raro el hecho de que la empresa cotice a múltiplos altos, a lo mejor a PER 20, PER 15 tal, pero muy a menudo también pues se daban PERes de 6, de 8, de 9, y ahí es cuando la empresa, cuando existían incertidumbres, pues reinvertía mucho en recomprar acciones y creo con eso mucho valor. Aquí tenéis la evolución de las cuotas en el negocio de los cigarrillos, tanto en general en Estados Unidos como Marlboro en particular, porque al final Altria tenía, básicamente son tres marcas, son Marlboro, Parliament y Virginia Slims, que va más en low cost, pero bueno, como podéis observar, pues fue imparable tanto Marlboro como las del grupo en general hasta prácticamente cuando tocó el máximo en el año 2015, ¿no? 2016, con un 51,4% de cuota, y desde ahí sí que ha ido poco a poco perdiendo un poco de cuota, como ya veremos por la irrupción de las low cost. Ellos le llaman deep low cost, es decir, no es low cost, sino más todavía. Diferencias de precios muy muy grandes, como veremos, y bueno, ellos tienen junto con Reynolds, que es la filial de British American Tobacco, tienen la mayor parte de la cuota de mercado en premium. Creo que recordar que tienen un 60% aproximadamente de cuota de mercado y British American Tobacco anda en el 30 y tantas. O sea que allí es donde se reparten la parte del león que se llama, ¿no? De la parte gruesa de los beneficios, pues la parte premium. Pero claro, si se te van consumidores de la parte premium a la parte low cost, pues ese ya lo has perdido porque ahí no tienes participación. Y esto es lo interesante de estos últimos años, que a veces hemos comentado algunos, que claro, una cosa es que cada vez se fume menos, pero lo que estamos analizando aquí es el negocio de la nicotina en general. Entonces esto es Estados Unidos, esto es de la presentación de hace unos días de Altria, de sus resultados de 2024. Desde 2019 realmente el consumo por volúmenes de productos con nicotina en Estados Unidos ha crecido un 2% anual compuesto. Lo que sucede es que hay bailes entre categorías. Como podemos observar, el vapeo y el tabaco oral, que son la primera y segunda que veis en las columnas por la parte de arriba, pues han ido creciendo mucho y de representar un 20% del total en 2019, pues representan un 45% en 2024. Entonces, bueno, la clave aquí es, por un lado, mantener los beneficios en la parte de los cigarrillos, que cada año está cayendo a un 10% anual o así, también con el tema de la inflación, y en tabaco oral, pues no perder mucha cuota para seguir aumentando rápido los beneficios. Y el tema del vapeo es que la mayor parte de fabricantes casi no gana dinero con el vapeo. De hecho, el vapeo es todavía menos rentable en el resto de países del mundo, y Estados Unidos tiene la particularidad de que una marca que era Juul con J, pues Juul, tuvo un auge tremendo e incluso llegó a situaciones de fuerte escasez. No eran capaces de fabricar los cartuchos para el vapeo al ritmo al que se demandaban, y entonces eso dio lugar a que pudiesen subir muy rápido los precios y que fuesen rentables. Entonces, claro, en Estados Unidos
como veremos más adelante, Hull, que era la líder por mucho del vapeo en Estados Unidos, cayó en desgracia, tuvo muchos pleitos y se aprovechó de esa situación British American Tobacco, que actualmente tiene una cuota del 50%. Entonces, claro, como Hull venía cobrando precios más premium por el vapeo, el sustituto de Hull, que ha sido la marca de British American Tobacco, pues ha podido también cobrar precios más arriba del resto de mercados y aquí sí que es rentable en Estados Unidos. En cualquier caso, una cosa es ser rentable, que a mí me lo comentaba algún inversor en Altria alguna vez, una cosa es ser rentable y otra cosa es que sea ruinoso que tus consumidores pasen de un negocio con un margen operativo del 80% a otro con un margen operativo del 5 o del 3, que eres rentable, pero el coste de cambiar de una categoría a otra pues es importante. Otra cosa es el tabaco oral, donde sí que hay mayor rentabilidad. Al final suele darse la situación de que, lógicamente, cuando existe mucha competencia, no hay mucha rentabilidad. Se tiende al coste de capital, que se suele decir, a unos márgenes bajitos, a una rentabilidad bajita sobre el capital empleado, 6-7%. Pero, claro, entonces en vapeo, una cosa es el segmento del vapor con cartuchos cerrados, que es donde están sobre todo las tabaqueras, British American Tobacco, Imperial Tobacco, Japan Tobacco, y también Philip Morris puede que entre con IQOS VIP y también, por supuesto, Altria con una marca que se llama Enjoy, que luego veremos, que adquirió hace un par de años. Entonces, claro, aparte de este segmento, que es el que dominan ellas, pues están los desechables, que los quieren prohibir, y luego también está el mercado de contrabando, porque claro, el problema es que para evitar o para reducir, hay un documental muy bueno en Netflix sobre esto, si buscáis Hull, os aparece. Y entonces cuando Altria compró Hull, pues redujeron para reducir el consumo en menores de vapers, que estaba disparado, pues dejaron de vender vapers de sabores. Entonces, claro, uno podría pensar que como a los adolescentes no les interesaba el vapor con sabor a tabaco, pues dejarían de consumir. Pero claro, estás hablando de consumidores que están enganchados a una sustancia. Entonces no puedes simplemente dejar de servirles y esperar que vayan a dejar de consumir. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que subió muchísimo el contrabando y hubo, pues eso, contrabandistas que de manera ilegal pues introdujeron muchísimo vapor de sabor en el mercado y los adolescentes, aunque ya no consumen tantísimo como antes, que se llegó a tasas de que el 80% de adolescentes en Estados Unidos en el último año habían consumido vapers, que es una barbaridad. Hay que tener en cuenta que la nicotina se considera una sustancia, no sé, a lo mejor es una exageración, pero se considera médicamente, aunque no tenga los efectos que tiene, por ejemplo, la heroína, pero que puede llegar a tener una capacidad adictiva igual o superior a la heroína. Entonces, claro, si el 80% de los adolescentes de Estados Unidos estaban consumiendo vapers, en mayor o menor medida, que era un poco allí como lo que molaba, pues ya tienes ahí a potenciales consumidores adictos para toda la vida. Que claro, es un problema público y yo entiendo que tiene sentido que lo regulen. El legislador casi siempre llega tarde a casi todo, pero bueno, en este caso está claro que al sector le viene de lujo, ¿no? Porque al final si a la mínima vuelves a engancharte, pues en cambio, la parte buena es que el consumo de cigarrillos en adolescentes pues estaba en mínimos históricos. Creo que era un 3%, 3,7% creo recordar el porcentaje de adolescentes que habían fumado cigarrillos en el último año. Pero bueno, así está un poco el sector. Vamos a ver un poco cada uno de los productos con nicotina que se dan en el mercado.
En primer lugar, pues el tradicional, los cigarrillos, los puros y los puritos, que a efectos del reporting de Philip Morris y de las tabaqueras van a ser el segmento de humo. Aquí Philip Morris tiene Marlboro, Parliament y Virginia Slim en cigarrillos. Y luego tiene puros y puritos John Middleton, que ya veremos luego que la compró. Y también Nat Sherman, que es una marca premium de puros. ¿Cuál es el problema en los cigarrillos? Pues, bueno, el problema entre comillas. El reto para Altria, pues que, mira, esto por ejemplo es del año 2015, que ya ha llovido, los precios han subido, pero bueno, podéis ver la marca super low cost de Japan Tobacco, LD, que se vendía por $2,81 en Estados Unidos, cuando los cigarrillos, la cajetilla de cigarrillos de Marlboro, pues se está vendiendo por casi 5 euros. Pues claro, esto para el consumidor es tentador pasarte al segmento low cost, porque claro, al final si te estás tomando una cajetilla al día, por ejemplo, pues son 30 al mes, es que es un dinero que son todos los meses. Entonces, bueno, aquí Japan Tobacco tenía un 0,4% de cuota de mercado y ha ido creciendo desde 2015 a base de presionar, un poco como la estrategia que vimos en el análisis de Carilla Tobacco que hacía en Europa con sus cigarrillos low cost. Pero bueno, al final no ganan tanto dinero desde luego, pero sí que te quitan un poco a los clientes muy rentables en la parte premium. Luego tenemos el tabaco oral. Por un lado el tradicional, que era el tabaco de mascar. Aquí Altria pues había comprado Copenhagen, la marca Copenhagen y Skoal, que era el tabaco de mascar. Y luego hace unos pocos años pues compró On, que era una marca de snus. Entonces lo que ha hecho es aumentar mucho los puntos de venta en los que está disponible On y sacar nuevos sabores y demás. Y así pues está ganando también cuota de mercado en este segmento. Entonces, como podéis ver, pues son, bueno, no podéis ver porque es la caja, pero son como bolsitas con un papel especial por fuera, el típico papel que haría Miquel y Costas. Entonces son bolsitas con agua, sabor y nicotina. Entonces se colocan entre el labio y la encía y así es como la nicotina pasa a la circulación sanguínea, entiendo. Entonces, claro, es un producto que es potencialmente menos nocivo para la salud, tiene muchísimos menos impuestos especiales, luego lo veremos, y que crece mucho, porque ahora pues todos los productos, se estaban fomentando mucho los productos menos nocivos por parte de las tabaqueras porque son productos menos, en este caso, más rentables para ellas. Y claro, mucho mejor tener a tu cliente en un producto menos nocivo que en uno nocivo, es de cajón. Al final a nadie le interesa que tu cliente tenga cáncer por todo tipo de motivos, ¿no? No solo humanos, sino también de que la potencial litigiosidad a futuro por pleitos y tal, pues va a ser mucho menor si no hay este tipo de daños. Y aparte no tienen que pagar los acuerdos del 98 para cubrir los gastos sanitarios. Entonces, ¿cuál es el reto para Philip Morris, para Altria en el tabaco oral, en el snus? Pues que tiene a una competencia muy fuerte, que es Swedish Match, que es una compañía sueca, que es dueña de la marca Zyn. Esta compañía la compró hace muy pocos años Philip Morris y es la mejor en snus, ¿no? Y en definitiva en tabaco oral. Aquí a la derecha, por ejemplo, pues podéis ver de sus últimos resultados cómo avanza sus volúmenes vendidos en Estados Unidos de snus. Y bueno, al final la marca de Altria tuvo volúmenes crecientes. En 2022 de 82 millones y Zyn tuvo 238 millones de latas vendidas. En 2023 pues On creció bastante, de 82 a 114, pero es que Zyn también creció mucho, de 238 a 384. Entonces, claro, Zyn es un competidor durísimo y en este caso pues Altria sí que crece, pero fomentando el snus, su marca On, pues sí que está canibalizando su propio negocio de tabaco tradicional de mascar. Entonces en media, el negocio de tabaco oral de Altria crece bastante, pero Zyn lo hace mucho más.
Entonces, el tema de esto es que conforme ZYN va logrando mayores beneficios, pues pueden permitirse una red comercial y de distribución mayor en Estados Unidos que trate de igualar a las dos enormes, que son las de Philip Morris y las de British American Tobacco, que son las que tienen esa red de distribución ya creada para los cigarrillos y demás. Y nada, vamos ahora al vapeo. La marca Enjoy, pues es la marca de vapeo de Altria, que compró también hace un par de años. Al final el vapeo, pues lo conoceréis todos, pero bueno, básicamente es un aerosol derivado de nicotina sintética que se inhala. Y bueno, al final, desde que compró Altria Enjoy, puso a trabajar su fuerza comercial y ahora tiene una cuota de mercado del 6,8, que es el doble de lo que tenía en 2023. O sea que realmente está creciendo bastante. Lo que pasa es que la competencia, que ahora veremos, pues tiene cuotas mucho más elevadas. A mí realmente no me parece un producto especialmente atractivo, como sí que lo era, por ejemplo, Full, que tenía una forma así, decían que era un diseño parecido al de Apple. Y creo que también puede ser un problema o un reto para Altria cuando entre IQOS, el tabaco calentado de Philip Morris, y concretamente el vapeo derivado de la marca IQOS, que es IQOS VIP, que yo creo que tiene un diseño más atractivo para la parte premium que el de Enjoy. Aunque bueno, también es verdad que ahora Altria pues puede poner mucho dinero a trabajar para sacar diseños más interesantes a futuro. Como os he comentado, el líder del mercado en vapeo en Estados Unidos es British American Tobacco con la marca Buse o Buse, no sé cómo se dice. Y es eso, desde que cayó en desgracia Hull, que luego leemos en la historia todos los problemas judiciales que tuvo, pues el único contrincante serio era Buse y se aprovechó para llegar a eso. Tiene un 51% de cuota en agosto de 2024 en cartuchos cerrados. Y luego tenemos finalmente el tabaco calentado, que es un aerosol que, como el vapeo, la diferencia es que en vez de derivar de nicotina sintética, pues deriva de tabaco real. Entonces, Altria ha comprado Plum, no lo ha comprado, ha llegado a un acuerdo con Japan Tobacco, que es la dueña de Plum, PLOOM, para comercializarlo en Estados Unidos y lo va a hacer con los sticks de Marlboro, con Marlboro Sticks. Entonces, entre la red de distribución de Altria, que es muy fuerte, y la marca que tiene Marlboro en Estados Unidos, que eso es como Coca-Cola, pues seguramente le irá bien. Lo único que, claro, va a competir contra IQOS, que no tiene la marca que tiene Marlboro, pero sí que tiene un diseño, entiendo yo, mucho más atractivo, que lo podéis ver ahí a la derecha, que es un cachivache el de los japoneses, que en fin, mira, aquí tenéis, os he cogido dos imágenes de Instagram, ¿no? A la derecha una influencer con el cacharro de Plum, que muy estético. También es verdad que la influencer de Philip Morris es más atractiva, pero bueno, eso ya es cuestión de gustos. Pero estaréis conmigo en que el IQOS Iluma que tenéis a la izquierda, en la influencer esta asiática, será seguramente japonesa porque allí tiene mucha cuota de mercado. Y como podéis ver parece un purito dorado, un cigarrillo un poquito más grande, y en cambio el de Plum, el de Altria, pues es feísimo y... No es feo, es simplemente que es un trasto, es un poco... Si veis y puede que sea más práctico desde la perspectiva de la ingeniería, porque en el caso de IQOS, pues tienes que cargarlo en su base de carga, pero estéticamente, una vez que lo estás fumando, por así decirlo, pues es mucho más estético que el caso de Plum, ¿no? Esto es un poco como leyendo la última biografía de Elon Musk, pues llegamos a un punto desarrollando el Tesla, pues decía, oye, el Tesla no puede ser feo. Dice, oye, es que cuesta mucho bajar las baterías, tal, para que no sea un coche que esté tan abombado arriba, tal. Y dice, mira, haz lo que sea, pero como no tengamos un coche bonito, esto no se va a vender. Y yo creo que con los productos de nicotina pasa algo similar. Al final la gente, cuando está de fiesta y está en la calle o lo que sea, o incluso estos productos que se pueden consumir dentro de las casas sin crear tanto olor y demás,
pues tú no quieres algo muy poco sexy, ¿no? Muy poco atractivo. Entonces yo creo que o se ponen las pilas Japan Tobacco para desarrollar un producto que esté a la altura de IQOS o va a arrasar IQOS en Estados Unidos. Es mi opinión y bueno, al final cada persona tendrá la suya. Pero bueno, sí es verdad que Japan Tobacco, echando un ojo a sus resultados, ha anunciado que iba a invertir en los próximos años, creo recordar que 3.000 millones de euros o de dólares en desarrollar nuevos productos de tabaco calentado. Así que creo que ahí Altria pues le habría dicho, oye, si quieres ser socio nuestro y que esto funcione y que ganemos la parte premium a Philip Morris, tenemos que tener un producto a la altura. Aquí tenéis la evolución de los volúmenes vendidos de Philip Morris desde el año 2007 para tanto cigarrillos en general como Marlboro en particular, y la cuota de mercado también. Y bueno, los puros, que como veremos en la historia, los adquirió Altria en el año 2007, pues los puros han sido bastante estables. Desde el año 2020, que con el COVID se fumó más de la cuenta, se han mantenido estables, han decrecido un poco, pero son más estables que los cigarrillos. Al final parece ser que el que fuma puros, pues no le vas a convencer con un cigarrillo electrónico o con un tabaco de mascar para que se cambie de categoría. Son más estables. En cambio, los cigarrillos, pues sí hay cierto bastante trasvase entre la categoría. Luego en tabaco oral, pues podéis observar que durante muchos años, desde que en 2008 adquirió UST, que era la dueña de Copenhagen y Skoal y algunas marcas menores, pues el tabaco oral había fomentado Philip Morris la marca Copenhagen en detrimento de Skoal. Al final prefieren tener una marca potente y no dos. Entonces podéis observar que Copenhagen desde el año 2008 pues pasó de un 24% de cuota a un máximo que alcanzó en 2019 con un 35% de cuota de mercado. Y en cambio la marca Skoal, que era la otra marca de Ust, pues pasó de un 24% a un 15% en 2019. Al final se notaba que estaba favoreciendo una marca en detrimento de la otra. El asunto es que luego adquirieron en 2021-2022 On, que es la marca de snus, y ahora pues se vuelve a lo mismo. Han dejado de promocionar Copenhagen y Skoal y lo que están haciendo es promocionar On, que es la de snus, para competir con Zyn, que es la marca de Swedish Match, que es a su vez la dueña Philip Morris. Entonces, claro, la cuota de mercado de On crece bastante, pues 2,6%, 5%, 6,8%, 8,3%, pero claro, lo hace a costa de que Copenhagen, pues 29% de cuota, 27%, 23%, 19%, y Skoal, peor todavía, de 12%, 11%, 9%, 7%. Entonces, claro, aquí se aprecia que Philip Morris está haciendo daño con la marca Zyn también al tabaco oral. Aunque los beneficios, como veremos, sí que siguen creciendo, porque la categoría en sí crece mucho. Entonces, aunque tú pierdas cuota, si la categoría crece lo suficiente, pues tú sigues ganando cada año más dinero. Y luego al final pues tenéis los datos que son escasos todavía, porque lo compró hace nada, de la marca Enjoy para los vapor. Pues sí que crece mucho en millones de cartuchos vendidos y ha pasado desde que la compró Altria de estar disponible en 40.000 tiendas a estar disponible en 2024 en 100.000 tiendas. Y la cuota de mercado pues es eso. El año pasado, bueno, en 2023 tuvo un 3,6%, 2024 un 6,4%, doblando volúmenes. Así que bueno, se ve que sí que está creciendo fuerte. El tema, claro, es que a lo mejor empiezas a favorecer ahora la marca Enjoy y lo que estás consiguiendo es que se te vayan clientes de cigarrillos o de tabaco oral, ¿no? Entonces, bueno, no es tan fácil. Vamos a ver ahora todo lo relativo a los impuestos especiales, que son muy importantes en el negocio de la nicotina. A diferencia de la Unión Europea, como ya vimos con el análisis de Carelia Tobacco o también con el de hace más años de Logista, pues en la Unión Europea suele primar la recaudación. Al final a los políticos de aquí les da absolutamente igual que la nicotina sea más nociva o menos nociva si te la tomas con un cigarrillo o con IQOS. Se está tendiendo a eso. Y otra cosa es que al principio, como un producto esté desregulado, como ha sido el caso del vapeo o el tabaco calentado, pues tuviesen una fiscalidad mucho más atractiva que los cigarrillos, pero la Unión Europea ya ha dicho que quiere unificarlo.
la próxima directiva va a ir en esa línea. Lo que pasa que, bueno, se está retrasando conforme a respecto a lo previsto la publicación de la nueva directiva de fiscalidad de la nicotina en la Unión Europea. Pero el caso es que en Estados Unidos sí que son más prácticos, que es como yo creo que deberían organizarse, y lo que hacen es, vamos a ver, si aquí grabamos el producto por su nocividad para la salud, vamos a fomentar a través de su fiscalidad o vamos a desincentivar que se consuma la nicotina a través de las formas que son más nocivas para la salud. Esto no significa que el vapeo o el snus sean inocuas para la salud o el tabaco calentado, pero aquí es un tema de qué producto te produce más cáncer, más problemas de corazón, etcétera. Entonces, en este caso, tenemos las estadísticas de Altria. En el año 2023 pagaron un 37,5% de impuestos especiales totales, contando los pagos a este acuerdo para cubrir costes sanitarios sobre el precio de venta al público, un 37%. En tabaco oral, los impuestos especiales fueron un 3,8% del total, es decir, 10 veces menos que los cigarrillos. Por eso está incentivándose tanto el crecimiento del tabaco oral. Aquí, por ejemplo, en España, como no es legal el snus, que solo es legal en algunos países del norte de Europa, donde es más tradicional, y luego al tabaco calentado le quieren poner, y al vapeo los mismos impuestos que los cigarrillos, pues al final la gente, si no le tocas el bolsillo, pues no son tan conscientes de las diferencias en nocividad de un producto u otro. En cambio, en Estados Unidos, si por la mitad de precio, por un 50% menos, por un 30 o un 20% menos de coste, puedes tener un producto que te cuesta menos y encima va a ser menos nocivo para tu salud, pues así crece muchísimo el vapeo, crece muchísimo el tabaco oral, probablemente crecerá mucho el tabaco calentado, etcétera. Y cae muy rápido los cigarrillos, que es al final lo que hace que la gente se muera y lo que hace que los costes sanitarios se inflen porque producen muchos casos de cáncer. Entonces, bueno, en tabaco calentado y en vapeo no tenemos esos datos porque todavía el tabaco calentado no han autorizado el dispositivo de Plum, que es el que va a vender Altria, y tampoco ha entrado IQOS todavía, que están los dos esperando la autorización de la FDA. Y luego en vapeo pues todavía no tenemos los datos, pero bueno, probablemente el vapeo vaya en línea con el tabaco oral en cuanto a impuestos especiales. Luego, respecto a otros proveedores de la industria, pues tenemos los agricultores, en primer lugar. Durante décadas el cultivo de tabaco en Estados Unidos ha estado regulado, se establecían precios y cuotas y eso pagaban los fabricantes. Esto es un poco como lo que vimos en Ebro Foods o en Associated British Foods con el tema del negocio del azúcar en Europa, en la Unión Europea. El negocio al principio para los agricultores estaba regulado y les pagaban unos precios determinados y tenían que comprar los fabricantes unas cuotas determinadas. Entonces, al igual que en la Unión Europea, con el tabaco se liberalizó en Estados Unidos y se dio un periodo de transición. Entonces, en ese periodo de transición, para ayudar a los agricultores a adaptarse a la nueva situación liberalizada, pues las tabaqueras tenían que pagar unas cantidades, que en el caso de Altria, pues anualmente eran unos 300, 400 millones al año de dólares. Esto ya se ha pasado el periodo de transición y entonces ya es un mercado mucho más liberalizado y pagan por la materia prima que compran, etc. Entonces, esto para los agricultores. Luego, respecto al papel para el tabaco o para IQOS en un futuro, para Plum, pues lo adquieren de proveedores como Miquel y Costas, que hicimos el análisis, y básicamente una vez que tienen el papel y el tabaco seco, pues hacen sus productos, los fabricantes, en este caso Altria, y ellos mismos se encargan, o Altria al menos se encarga de distribuir y comercializar personalmente estos productos. Luego es verdad que la mayor parte se vende en retail, pero una parte se vende online, porque online sí que es más fácil el verificar por parte de los fabricantes que se cumple la mayoría de edad, que en este caso son 21 años, para consumir. Bueno, esa es la excusa realmente, aunque probablemente así se saltan al retail, al estanco y demás allá en Estados Unidos. Pero bueno, ya estamos acabando.
Vamos a ir ahora con la historia de Altria. Vamos a empezar. Realmente la empresa tiene más historia, pero yo he descubierto cosas a partir de 1955. Hay un libro muy interesante que se llama I'm a Lucky Guy, soy un chico afortunado, que escribió Joseph Kuhlman, que fue, como veremos luego, el CEO de Philip Morris durante 20 años aproximadamente, 22, 23 años, y ahí cuenta sus memorias. Este hombre falleció en el 2004, llegó a CEO de Philip Morris con 45 o 44, que era muy joven, y bueno, y la verdad es que el libro está muy bien y te cuenta cosas de esta etapa, de los inicios de Marlboro y demás. Entonces, bueno, en 1955 Philip Morris, que nos vamos a denominar Altria de ahora en adelante, porque si no va a ser un poco lioso, pues era el quinto fabricante de cigarrillos en Estados Unidos y estaba de capa caída. Para intentar mejorar, pues encargaron un estudio con 10.000 fumadores a los que les hacían probar diferentes tipos de cigarrillos y demás, y llegan a la conclusión de que había demanda de cigarrillos con filtro, que incluso en esa época pues muchos médicos pues indicaban que era mejor para la salud o menos nocivo que los cigarrillos sin filtro, que tiene su sentido. Pero las marcas disponibles, estos 10.000 fumadores, les dieron a entender que tenían un sabor demasiado suave. En palabras de los fumadores, de 2/3 de los fumadores que hicieron ese estudio, pues eran cigarrillos afeminados. Entonces, ven la oportunidad aquí y lo que van a hacer es lanzar Marlboro, que era una antigua marca premium dirigida a mujeres, que iba a ser reconvertida en una marca de precios populares, ni muy caros ni muy baratos, y que agradase a todos los segmentos de la población, tanto a mujeres como a hombres, blancos, negros, etcétera, a todos. Era la idea, eran bastante ambiciosos en este sentido. Querían un revulsivo para tratar de salir de su estancamiento. Entonces van a encargar a un estudio de publicidad más pequeño que los clásicos de Nueva York, que era un estudio más sureño del sur de Estados Unidos, la imagen publicitaria de Marlboro. Se buscaba una figura que resultase viril para los hombres y atrayente para las mujeres, y este estudio pues les trajo el cowboy, ¿no? Fue un éxito instantáneo y además en sus anuncios pues iban con la música de Los Siete Magníficos, que habría estado bien ponerla aquí, pero no me fío de YouTube de que me vaya a dar algún warning del vídeo, ¿no? Por derechos o lo que sea. Entonces, bueno, ahí tenéis a la derecha la imagen del Marlboro Country, ¿no? Del país Marlboro y al cowboy. En el año 57, como os he comentado, Joseph Kuhlman va a ser nombrado CEO de Altria, y a la derecha tenéis la portada de sus memorias, que ya me he leído un par de veces. Bajo su mandato, desde 1957 a 1978, Marlboro pasaría de la nada a alcanzar una cuota del 20% de mercado en Estados Unidos y se expandiría por buena parte del mundo. Y aparte también pues creó mucho valor reinvirtiendo en crear los conglomerados de comida, de cerveza, etc. Al final, este señor, si bien llegó a CEO con 45 años, él había nacido en una familia de empresarios del tabaco. Es muy curioso porque su abuelo hizo su fortuna con un imprevisto para el sector o un infortunio. Iban a subir muchísimo, como ahora Trump, los aranceles a todos los productos a finales del siglo XX, a finales del siglo XIX, 1890 y muchos. Entonces se enteró, era el abuelo de Kuhlman, era de hecho Joseph Kuhlman senior, pues era comerciante de tabaco. Lo que hacía era se lo compraba a uno, se lo vendía a otros. Realmente no era un fabricante. Entonces vio la oportunidad y lo que hizo fue irse rápidamente a Holanda, cogió el primer barco que pudo a Holanda y compró todo el tabaco de importación, en este caso tabaco de Sumatra, que pudo con un préstamo de $3 millones de la época, y se volvió a Estados Unidos con el cargamento de tabaco justo un día antes de que entrasen en vigor estos aranceles. Entonces, claro, pudo vender el tabaco de importación mucho más caro, porque todo el que quisiera comprar desde Estados Unidos el tabaco de importación ya tenía que pagar este arancel del 50%. Entonces, con este dinero que ganó, luego
creó una empresa de servicios, de proveedores a las tabaqueras, y con el tiempo pues compró Parliament, que es una marca que luego adquiriría Philip Morris y que dio entrada a Joseph Kuhlman en la empresa. Es un señor, este Joseph Kuhlman, que desde pequeño, siguiendo la tradición familiar, pues como iba a encargarse de la empresa, con 18 ya le tenían ahí trabajando en toda la cadena de valor del tabaco. Aparte fue a Yale y hizo su carrera y tal, pero trabajó en la época de la depresión económica, llevando con una furgoneta a los estancos a puerta fría vendiendo puros, que era lo que tenía la empresa, del padre y del abuelo. Luego también pues estuvo en una tienda de un retail que le consiguieron un trabajo durante un año o así, en toda la cadena de valor, hasta que luego, con 45 años aproximadamente, le ficharon para CEO de Philip Morris, ¿no? De Altria. Entonces, muy recomendable el libro, si es verdad que está descatalogado, pero se puede encontrar pues en las páginas de libros de segunda mano. Muy recomendable. En el año 1963 pues surge un informe de un organismo oficial médico estadounidense, que es el primer informe serio en el que se advierte de los perjuicios para la salud del tabaco. Y claro, aquí se pusieron nerviosas las tabaqueras, con razón, porque temían que le fuesen a prohibir el producto. Y aquí empezó su época de invertir en diversificar el negocio por si acaso. Al final los directivos, pues cuando ven riesgo de que te chapen el negocio, pues dicen, oye, si prohíben los cigarrillos yo no quiero perder mi puesto de trabajo, así que lo que voy a hacer es que la tabaquera tenga negocios de otro tipo y no me vaya yo al paro si lo prohíben. Entonces, bueno, en esta época ya tenía Altria negocios ajenos al tabaco, como la American Safety Razor Company, que era de cuchillas de afeitar, tipo Gillette, y además en el ejercicio 1963 pues adquiriría la marca de chicles Clark Gum Company. Y nada, al final pues en esta época todavía la televisión era el mayor medio publicitario para el tabaco, y además Altria patrocinaba la Liga de Fútbol Americano. O sea que todavía sí que ya se daban los primeros avisos desde organismos oficiales de que el tabaco era muy perjudicial para la salud, pero todavía no se había plasmado en medidas concretas. En el año 1969, Altria va, en esta línea que os he comentado, va a adquirir la cervecera Miller Brewing Company por $130 millones, y también una compañía, curiosamente, de construcción de viviendas en 1970, que era la Mission Viejo Company. También en 1973 pues va a vender sus chicles Clark, y ya pues en el 73 sí que empezarían a aparecer medidas de algunos estados de Estados Unidos en contra del tabaco para restringirlo. Prohibieron fumar en determinados espacios públicos, y también en otros países de fuera de Norteamérica pues prohibieron la publicidad del tabaco y obligaron a incluir advertencias en las cajetillas. En 1973 pues se vio la resiliencia del negocio del tabaco. En Estados Unidos y en muchos otros países sufrieron una crisis energética, y el negocio del tabaco, sin embargo, pues no se inmutó. Al final, las épocas de fuerte valoración de las compañías tabaqueras pues también se han dado en momentos en los que el resto de compañías lo hacían muy mal. Que eso está bien, porque claro, si tú tienes inversión en esto, llega una crisis muy fuerte, te sube mucho las acciones del tabaco, puedes venderlas y reinvertirlo en aquello que ha caído mucho, pues es una opcionalidad que está muy bien. En 1975, Marlboro logró ser, después de unos 20 años, la número 1 en Estados Unidos. Estaba comiéndole mucho terreno a Reynolds, que es British American Tobacco, sobre Reynolds y sus luchas contra el hombre Marlboro y demás. Hay un libro muy interesante que publicó un directivo de la ahora British American Tobacco, en su momento Reynolds. Se llama Going Down Tobacco Road. Este sí lo tenéis en Amazon. No está descatalogado, lo único que está en inglés, pero bueno, se lee bastante bien. No hay que tener un nivelazo de inglés. Luego, en 1975, pues Altria va a lanzar Merit, que era el primer cigarrillo mentolado que lograban aumentar los niveles de alquitrán del mismo. El tema, claro, con los mentolados es que eran peores para la salud.
y había riesgo, claro, de que los prohibiesen. De hecho, hay zonas del mundo donde están prohibidos. Y creo que en Europa están prohibidos. No estoy 100% seguro, pero creo recordar que sí. O están a punto de ser prohibidos. Y entonces, claro, pues esta es la manera de, oye, vamos a sacar un cigarrillo mentolado que tiene muy buena acogida y que encima pues vamos a conseguir que no sea peor para la salud, porque claro, si es peor para la salud al final no lo van a prohibir. Y fueron los primeros en sacar un cigarrillo así. Luego en 1975 también, en medio, como os comentaba, en medio de una recesión económica global, las 425 integrantes del S&P pues redujeron en media un 14% sus beneficios operativos y Altria ese año pues creció un 20%. Al final es el revulsivo de crecer cuando todo el mundo decrece. Si en 1970 Altria había adquirido Miller, la cervecera, siendo esta la séptima cervecera de Estados Unidos, pues a base de mucha inversión, en 1976 ya era la tercera cervecera de Estados Unidos. En 1978 Altria continúa su diversificación y adquiere 7-Up, que era por aquel entonces la tercera compañía de refrescos del mundo. Imagino que tendría otras marcas. También en el 81 Altria va a adquirir el 22% de Rothmans International por $350 millones, que era una compañía tabaquera de cigarrillos. En el 85 Altria va a adquirir General Foods, que era un conglomerado de comida, de alimentación, por $5.800 millones, que era la mayor adquisición de una compañía de alimentación de la época. Y en el 88 pues va a adquirir también Kraft Foods por $12.900 millones y lo va a fusionar con General Foods. En el 89 pues Altria va a vender su participación en Rothmans por 610 millones de libras con un beneficio operativo derivado de la venta de $450 millones. Curioso, no sé por qué vendió este negocio tabaquero, pero bueno, el caso es que lo compró en el 81 y lo vendió en el 89 con bastantes ganancias. Y luego finalmente en el 1990 Altria va a adquirir Jacobs Suchard AG, Suiza, que era una compañía suiza de café y dulces, por $4.100 millones. Al final, como su nombre indica, pues tenían el turrón Suchard, tenían las marcas de café de Jacobs, etcétera. Un poco lo que hoy es Mondelez y también JD Peet's, la holandesa de café. En el 93, como ya os comenté, se elevaron los impuestos al tabaco en Estados Unidos y cayeron los volúmenes de cigarrillos vendidos, con un trasvase hacia las marcas más económicas. A esto respondió Philip Morris, Altria en este caso, reduciendo el precio de Marlboro y elevando el de sus marcas más asequibles. Por una manera al final de tratar de ser competitivos. En 1993 los anuncios de tabaco en radio y televisión ya estaban prohibidos en Estados Unidos, no así en otros medios de comunicación. En 1993, como os he comentado, por primera vez se redujeron los beneficios del tabaco en Altria de 7.193 millones a 4.910 y respondieron anunciando que cerrarían o reducirían 30 centros de producción para reducir sus costes. Al final, en un negocio del tabaco en el que por esta subida de impuestos tenían menores volúmenes vendidos, mayores impuestos, y encima Altria había bajado el precio de su principal marca, pues bajaron los beneficios. En 1994, una medida un tanto proteccionista, pues entró en vigor en Estados Unidos la obligación de emplear al menos un 75% de hoja de tabaco norteamericano para los cigarrillos fabricados en Estados Unidos y en el caso de Altria, pues en 1993 el porcentaje se encontraba en un 65%, es decir, que tuvo que incrementar el porcentaje de hoja de tabaco de Estados Unidos que empleaba para crear sus cigarrillos, pero tampoco fue un cambio enorme. Esto también era una política habitual en los monopolios estatales del tabaco de algunos países de Europa como España, Italia y también en otros como de Asia como Japón. En 1994 las estrategias de precios de Altria dieron resultados y Marlboro recuperó cuota de mercado y volúmenes. En 1995, como curiosidad, en Estados Unidos se prohibieron las máquinas de vending de tabaco en edificios públicos. Pues al final, poco a poco, ya se iban restringiendo las zonas donde se podía comprar tabaco, consumir tabaco, etcétera. Es que claro, nosotros no lo hemos vivido, al menos yo no, pero hubo una época que los profesores fumaban, los médicos fumaban delante tuya
Y bueno, poco a poco, como hemos visto, fue cambiando la situación. A partir de 1997, Altria asumió gastos anuales por el acuerdo al que llegó junto a otras tabaqueras para zanjar de golpe sus juicios por responsabilidad por costes sanitarios derivados del tabaco con los estados de Estados Unidos. Esto se conoce como el Master Settlement Agreement y preveía pagos de entre 8 y 11 mil millones de dólares anuales de la industria, pagaderos entre 1999 y 2007, y a partir de 2007 pues pagarían 9.400 millones anuales ajustados a la inflación. Al final cada fabricante pagaría en proporción a su cuota de mercado por volúmenes, aunque claro, si vendes menos, pues también pagas menos. Pero iría por volúmenes y sí es verdad que se revalorizaría con la inflación y como mínimo se revalorizaría un 3% anual. Es decir, que si un año la inflación era del 2, pues se revalorizaría un 3. Si la inflación era de un 4, pues estos costes se revalorizarían un 4. Porque al final también tiene sentido porque los costes sanitarios también crecen con la inflación. En el año 2000, Kraft va a adquirir la participación que no poseía de Nabisco, que era una compañía de alimentación, por 15.200 millones de dólares más 4.000 de deuda asumida. Es decir, está gastándose muchísimo dinero en diversificar. En 2001, la filial de comida de Altria, Kraft Foods, sale a bolsa, manteniendo Altria el 84,2% de sus acciones, es decir, que vende el 16%. Al final lo que quería Altria era poner en valor, en una época que cotizaba a derribo, poner en valor todo lo que tenía dentro del holding. Pues esta compañía poseía, entre otras marcas, Oreo, Chips Ahoy, Toblerone, Milka, Suchar, Queso Filadelfia, Caserío, Saimazo, Marcilla en café, etc. En 2002, Philip Morris Companies va a cambiar su nombre a Altria Group. También en este año, la filial de cerveza de Altria, Miller, se va a fusionar con la sudafricana SAP, manteniendo Altria el 36% de los derechos económicos de SAP Miller. Y finalmente en 2003, Altria tenía una filial, Philip Morris Capital Corporation, que todavía no se había comentado, en la que desde hacía muchos años había ido adquiriendo y arrendando activos. Tenían desde activos inmobiliarios hasta aeronaves. Es decir, compraban aviones y los alquilaban. También tenían presas hidroeléctricas, edificios de oficinas, etc. Y entonces a partir de este año 2003 tomó la decisión de dejar de ampliarla, esta filial, pasando a vender activos cuando pudiera obtener buenas ganancias o si no ir cobrando rentas hasta que apareciesen buenas oportunidades. En el año 2007, Altria va a llevar a cabo un spin-off de Kraft Foods, entregando a sus accionistas su 89% de participación. Al final una cosa es vender una empresa, para los que no conozcáis el término, y un spin-off no es vender la empresa, sino regalar una filial a los accionistas. En el año 2007, Altria anunció que movería la producción de tabaco para su negocio internacional de Estados Unidos a Europa, una parte, esperando ahorrar 335 millones de dólares en costes en el proceso. Hay que tener en cuenta que lo que hoy en día es Philip Morris todavía seguía produciendo en Estados Unidos. Entonces, claro, tener que transportar los cigarrillos desde Estados Unidos para venderlos en Europa no tenía demasiado sentido y empezaron a fabricarlos en Europa. En el año 2007, Altria va a adquirir John Middleton, que como os comenté al principio, poseía importantes marcas de puros por 2.900 millones de dólares. Con esto pues esperaban obtener sinergias en ingresos al distribuir Altria con su gran fuerza comercial sus puros y su tabaco de pipa. Y luego también en el 2007 Altria decidió vender su edificio de oficinas en Nueva York que poseía en propiedad por 525 millones y se trasladó a una zona más barata arrendando. Ya era una época en la que la industria sabía que todos los años tenía que conseguir ahorros de costes. En el año 2008 comentaban en Altria que en cigarrillos su foco y prioridad era Marlboro, la marca Marlboro, y que para que ésta mejorase su posición estaban dispuestos a sacrificar cuota en el resto de sus marcas. En el año 2008 Altria va a llevar a cabo un spin-off de Philip Morris que pasaría a cotizar en bolsa por separado con los accionistas de Altria como accionistas iniciales. Pues al final lo que os he comentado, hoy en día Philip Morris cotiza aparte de Altria. Y finalmente, en el año 2009, Altria va a adquirir UST, que poseía diferentes marcas de tabaco oral como Copenhagen y Skoal, y también tenía un negocio de vinos,
y la va a comprar por 11.700 millones de dólares, es decir, que fue una compra bastante grande. En el año 2013, Altria va a llegar a un acuerdo con Philip Morris para vender sus marcas de vapeo fuera de Estados Unidos y para que para que Altria vendiese en Estados Unidos las marcas de tabaco calentado que está desarrollando Philip Morris. Y finalmente en 2013, pues Altria va a entrar en el negocio del vapeo con su filial Nu-Mark, que comenzó a comercializar sus vapers en 2 estados. Al final, esta marca no sonará porque hoy en día no se vende. En el año 2014, Altria también va a adquirir el negocio de vapeo de Green Smoke, humo verde, por 130 millones de dólares. Y en el 2016 destaca que Anheuser-Busch pues va a adquirir AB Miller, que era la cervecera participada por Altria, a cambio de acciones de la entidad resultante, de Anheuser-Busch, y de efectivo. Como resultado, Altria pasó a poseer el 9,6% de Anheuser-Busch y adquirió en el mercado otro 0,6% para llegar al 10,2%. A partir del 10% tenía ventajas fiscales, no pagaría sociedades por sus dividendos, tampoco como el 5% de participación en España, que no pagas impuestos sobre sociedades por los dividendos. Y finalmente, en el año 2016, Philip Morris pues va a solicitar a la FDA autorización para vender IQOS en USA, en Estados Unidos, para el que tendría la licencia de comercialización Altria. En el año 2007, Altria adquirió Nat Sherman, que era un fabricante muy premium de puros, no trascendió por cuánto dinero. En el año 2018, Altria, en una operación muy sonada, va a adquirir el 35% de Hull, de esta marca de vapeo, por 12.800 millones de dólares. Es decir, está valorando la empresa en 40 a 50.000 millones de dólares. Hull era la líder por muchísimo en vapeo en Estados Unidos y Altria, pues en el momento que invirtió en esta compañía, pues dejó de vender su marca Nu-Mark, dándose un deterioro contable de 209 millones. Hull, además del dinerito de la tabaquera, pues iba a recibir publicidad en la trasera de cada paquete de cigarrillos de Marlboro. La mitad de los espacios en los estancos que antes ocupaba Marlboro, pues se lo iba a ceder a Hull, y además iba a acceder a la base de datos de correos de fumadores de la compañía para venderles el que se cambiasen a Hull. Y a Altria pues le encantaba que era un líder absoluto de mercado y encima muy rentable, en un sector en el que no había muchas, como os he comentado, muchas marcas de vapeo rentables. En el año 2018 pues Altria también adquiere el 45% de Cronos, que era una compañía de cannabis, por 2.400 millones de dólares. Y finalmente en 2018 pues Hull va a decidir dejar de comercializar, como ya os comenté al principio, los vapers de sabores en el segmento retail, limitándolo solo a la venta online con verificación de edad a través de su web. Tenía el equivalente al 6-7% del mercado de la nicotina, sumando cigarrillos más vapers, y los vapers pues tenían un 15-20% ya del mercado de la nicotina. En 2019 Altria va a adquirir el 80% de ON por 353 millones de dólares, que era un fabricante de snus, que ya hemos hablado de él. En 2019 la FDA, la Agencia del Medicamento y Drogas, pues dio autorización a IQOS para su comercialización en Estados Unidos y comenzó a venderse en algunos estados. El acuerdo con Philip Morris era por 5 años, renovable por otros 5 si Altria alcanzaba el objetivo de una cuota de mercado en cigarrillos del 0,5%. En 2019 se unió que el desempeño operativo de Hull no estuvo al nivel del precio pagado por la misma y además le surgieron pleitos en contra muy importantes y Altria se dio un deterioro de 8.600 millones de dólares, que era 2/3 de lo que le habría costado la compañía. En 2019 también el desempeño de Cronos no acababa de convencer y Altria se tuvo que dar un deterioro de 640 millones de dólares, que junto al deterioro de unos derivados que también tenía Altria para comprar más acciones de Cronos y que finalmente no ejecutó, pues el deterioro total ascendió a 1.442 millones de dólares. En 2019 Altria ya podía comercializar IQOS, pero solo lo tenía a la venta en 500 tiendas, cuando en el país tenía acceso a 230.000. Pues al final estaba claro que Altria no tenía la prioridad en favorecer el éxito de IQOS, sino que estaba favoreciendo a sus marcas de tabaco oral, de snus, con ON, y también a Hull en vapeo. Entonces,
Entonces, claro, Philip Morris estaba un poco negra porque había metido la pata en los términos del contrato de distribución, porque claro, si le bastaba a Altria con conseguir un 0,5% de cuota de mercado en algunos estados, no necesariamente a nivel Estados Unidos, pues claro, se mantenía ahí a la mínima y ya cumplía con el acuerdo. En el 2020, con el COVID, a la división de vinos de Altria le faltó demanda y se dio un deterioro de su inventario de vinos de 292 millones, más otros 100 millones en pérdidas por la uva que había encargado y cuyos contratos iba a tener que cancelar. En 2020, además, la FTC, que era el organismo de defensa de la competencia norteamericano, inició un proceso administrativo por entender que los acuerdos entre Altria y Hull restringían demasiado el comercio y planteaba romper el trato de compra o bien no romperlo, pero que no existiese ninguna relación entre las mismas a futuro. Al final, el problema de esto es que el dinero que había recibido Hull por la venta de su 35% a Altria ya estaba fuera de la compañía. Claro, lógicamente está en manos de, sobre todo de los dos fundadores de Hull y de los empleados de Hull. Entonces, claro, si te rompían el trato, pues ibas prácticamente a perder la inversión. En 2020, Panama Sinri, filiales de British American Tobacco en Estados Unidos, demandaron a Altria por entender que IQOS vulneraba algunas de las patentes utilizadas por los mismos en sus dispositivos de tabaco calentado, tratando de que se prohibiera su venta. Y claro, pues dejaron de comercializarlo. En el año 2020, IQOS solo estaba disponible en 1.000 tiendas de Estados Unidos en un par de estados, por las 230.000 a las que Altria tenía acceso. En 2020, Altria se dio otro deterioro de 2.600 millones a su inversión en Hull, que compensó parcialmente al final de año con una revalorización de esta a 100 millones. Y también se dio un deterioro de 140 millones de su inversión en Cronos. En 2021, Altria vendió su filial de vinos, que tampoco tenía mucho sentido poseer, por 1.200 millones de dólares, y adquirió ese mismo año el 20% lo que no poseía de On, de su marca de snus, por 250 millones de dólares. En 2021 a Altria le resultó ya complicado justificar que Anheuser, la cervecera internacional, no se iba a ver afectada por el COVID y se dio un deterioro de 6.200 millones correspondiente a lo que había caído su cotización. Al final, como podéis observar, prácticamente desde 2019, en 2018 Altria no ha parado de darse deterioros por sus inversiones, que han sido casi todas un fiasco, y eso tafea mucho la cuenta de pérdidas y ganancias y hombre, va en detrimento en demérito de lo bien que han invertido los directivos de Altria, o al menos en la fortuna que han tenido estos, pero sí que es un extraordinario negativo que hay que ajustar cada año porque claro, el negocio realmente sigue generando el mismo efectivo que siempre y no es que haya dejado de generar dinero. Luego, en el año 2021, la ITC, el organismo de patentes de Estados Unidos, pues en el marco del pleito de patentes con British American Tobacco, va a prohibir la importación de Estados Unidos de los IQOS y los consumibles, dejando a Altria de comercializar sus productos. Entonces, claro, IQOS salió totalmente del mercado de Estados Unidos. En 2021, Altria tenía 3.296 pleitos pendientes relacionados con responsabilidad por vapeo, sobre todo porque cuando demandaban a Hull, de paso también demandaban a Altria, que era la más solvente cara a, en su caso, pagar, ¿no? Porque Hull tampoco ganaba mucho dinero ni tenía mucho dinero en el banco. En el año 2023, y ya acabando con la historia de Altria, pues Altria adquirió el fabricante de vapers Enjoy por 2.900 millones de dólares. Pues claro, al final se gastó primero unos 300 millones en Numark y en otra pequeñita de vapers. Luego se gastó 12.800 en Hull y dio de baja Numark, perdió 300 millones. Luego ahora había dado de baja Hull y perdió casi 13.000 millones y se gastaba otros 2.900 millones en este fabricante de vapers. No le fueron muy bien las cosas desde luego a Altria. En 2023 Altria le traspasó a Hull toda su participación en la misma a cambio de algunos derechos de propiedad intelectual de Hull para fuera de Estados Unidos en tabaco calentado. Es decir, que si algún día Altria quiere vender
un producto de tabaco calentado fuera de Estados Unidos, pues tiene las patentes de Hull, que esto sí puede ser interesante. Y bueno, este año también ha acabado de deteriorar su participación en Hull con los 250 millones que quedaban. Los 12.800 millones se habían volatilizado. Y en 2024, a Altria, que le había mirado un tuerto, como se suele decir, el organismo de patentes dictaminó que Enjoy, la marca de vapeo de Altria, recién comprada, vulneraba 4 de las patentes de Hull, recién vendida o recién traspasada, y a Altria le tocaba tratar de modificar el producto lo suficiente para salvar la situación y poder vender sin vulnerar la patente. Es un poco lo que ha hecho IQOS con el nuevo modelo, ¿no? Con IQOS y Luma, para no vulnerar las patentes de British American Tobacco en Estados Unidos, que tuvo que desarrollar un sistema de calentado de los cartuchos totalmente diferente para no vulnerarlas y poder entrar en Estados Unidos. Y bueno, ya hemos acabado con la historia de Altria. Vamos ahora con los riesgos, que al final van a ser un poco el resumen de lo que ya hemos visto, pero bueno. En primer lugar, es importante el riesgo de la alza de impuestos especiales. En Estados Unidos hemos visto que se pagan comparativamente con Europa unas tasas de impuestos especiales muy inferiores, prácticamente en todas las categorías. No sería descabellado que ante la situación de deuda que tiene Estados Unidos, con una deuda PIB que ronda el 120%, quisieran con la excusa de reducir su consumo, el consumo del tabaco y de la nicotina, pues subirlos. Esta al final es una política que funciona, la de subir mucho los precios, al menos en lo que a reducir el consumo de nicotina en el mercado se refiere, en el mercado legal, ya que cuando le tocan el bolsillo al consumidor, pues aumentan los incentivos para dejar de consumir la nicotina, sea en cigarrillos, en vapeo o en la modalidad que sea. La cuestión, claro, es ya si de los que el mercado legal pierde, la mayoría lo dejan o se pasan al contrabando, que es algo difícil de cuantificar. En Estados Unidos, por otro lado, no es tan fácil como en la Unión Europea cambiar las leyes, sobre todo a nivel local y estatal, y digo estatal en el sentido de cada uno de los 50 estados de Estados Unidos. Luego, el equivalente estatal de aquí sería allí a nivel federal. Y bueno, como hemos comentado, hay impuestos especiales a nivel local, a nivel estatal y federal, y compiten en cierto modo entre sí. Entonces, claro, si tú te pasas subiendo los impuestos especiales en un estado, pues la gente puede comprar en el estado de al lado. Entonces, es como la competencia que hay dentro de la Unión Europea. Entonces, hay que tener en cuenta que buena parte de los impuestos especiales a los cigarrillos los constituyen los pagos de este acuerdo para sufragar los gastos sanitarios del 98. Más o menos como 2/3 son este acuerdo y 1/3 son impuestos especiales normales. Y aunque es susceptible de ser modificado, pues sí que aparenta una mayor estabilidad cara a no ser modificado. Pues al final este acuerdo no se ha modificado en 25 años. Tiene también Altria, como hemos visto, un importante riesgo de competencia. Tiene muchos frentes abiertos. Las marcas deep low cost de cigarrillo, es decir, las low cost dentro del low cost, no tienen que pagar esta parte de los impuestos especiales relativa al Master Settlement Agreement y por tanto aprietan por abajo con precios muy bajos y están rascando cuota de mercado. Luego hay competencia entre productos y la realidad es que algunos fumadores se cambian de categoría y los cigarrillos van a menos en Altria. Sigue cada año generando mayores beneficios, o al menos los mismos, pero tiene el problema de que para poder mantenerlos tiene que subir mucho los precios cada año. Y eso incentiva pues más aún el cambio a otras categorías o a los cigarrillos low cost. Es como un círculo vicioso. Por lo que no sería descabellado que de un periodo de desaceleración de los beneficios y ahora prácticamente no crecimiento, pues Altria pasase a reducir ligeramente los beneficios en esta división. Luego en la división de tabaco oral sigue creciendo mucho los beneficios porque la categoría crece mucho, pero su posición competitiva es cada día peor, y esto porque el snus de Philip Morris, ZYN, no para de rascarle cuota de mercado. Altria crece en snus, ya lo hemos visto, pero decrece más en tabaco de mascar, es decir, que se está canibalizando a sí misma. Luego, a mayor cuota de mercado y beneficios de la división de snus de Philip Morris, pues mayor facilidad va a tener esta para con los años igualar la red de comerciales y distribución de Altria
Y ahí se agravaría más todavía la situación porque entraría fuerte el tabaco calentado de IQOS, encontrando sinergias entre snus y tabaco calentado. Pero es que encima Philip Morris tiene con IQOS una variante de vapeo que es IQOS VIP, que se parecía bastante, salvando las distancias, a Juul en diseño así más estilizado que desde luego que el vapeo que hay en Estados Unidos, y también podría ser más competencia todavía para Altria. Lo que sí tiene Altria como dato interesante es una participación muy importante en Cronos, una compañía de cannabis que si bien languidece de legalizarse la marihuana a nivel federal en Estados Unidos, pues sí que podría vivir una expansión enorme con la red de distribución de Altria. El tema claro es que Cronos quemaba caja todos los años y esto tiene que suceder antes de que ella se quede sin liquidez. Aunque hay que reconocer que cada año ha ido quemando menos caja y mantiene 850 millones de dólares en efectivo. Que creo recordar que capitaliza menos de 700 millones, es decir, que sería técnicamente una net, es decir, tiene más efectivo, tiene más caja neta que lo que vale en bolsa. Lo que pasa es que, claro, es una opción. Si no se legaliza a nivel federal la marihuana en Estados Unidos, que sí está legalizada, creo recordar, en 38 estados de 50. Entonces, si a nivel federal, con el gobierno de Trump, se acaba de legalizar, pues ahí Altria sí entraría a distribuirla con fuerza. Lo que no quiere Altria es distribuir este producto de marihuana hasta que no se haya legalizado totalmente, porque claro, luego puede tener problemas de responsabilidad indirecta por ser el mayor propietario de Cronos, si hubiese responsabilidades judiciales. Entonces, bueno, sí, hay que decir que Cronos sí que vende en Canadá, en Alemania o en Israel, donde es legal la venta de marihuana, y algún día pues puede que sea rentable. Pero a día de hoy, por lo pronto, pues cada año no sé si quemaba 30 o 40 millones, aunque tiene 800 y pico en liquidez, así que en principio tiene para aguantar 20 años hasta que se le acabe el efectivo. Y hombre, en teoría debería ir mejorando en Israel, Alemania y Canadá, y ganando más dinero y reduciendo la caja que quema. Pero bueno, ahí está. Luego, respecto al riesgo financiero en Altria, la deuda, pues Altria es una compañía con deuda, aunque sus vencimientos están muy bien distribuidos a lo largo del tiempo. Si buscáis en Google Altria Bonds, BONDS, bonos en inglés, os aparece el desglose de todos los bonos de Altria con todos los datos. Entonces, la deuda que le vence a Altria en 2025, 2026 y 2027, pues la puede pagar perfectamente sin reducir su dividendo. Pero es que además, Altria, si quisiera, con 2 años de beneficios netos podría devolver toda su deuda. En 2023 emitió nuevos bonos al 6-7% en dólares, que con el efecto fiscal de los mismos, pues se quedan en menos. Al final los intereses son gastos deducibles en el impuesto sobre sociedades, así que pagas menos impuestos por la deuda que tienes, por los intereses que pagas. Básicamente, si por ejemplo tienes una deuda al 10% y un impuesto sobre sociedades al 25%, pues como por cada 100 de deuda te lo pones como gasto en el impuesto sobre sociedades, al 25% te ahorras 25%. Entonces, en la práctica, el coste final no es un 10%, sino un 7,5%. Entonces, bueno, al final, como Altria está pagando una rentabilidad por dividendo de casi el 8% hoy en día, pues si va recomprando acciones, le compensa el endeudarse esto al 6-7%, que se queda después en un 5-6%, porque se ahorra el pagar muchos dividendos. Pero bueno, al final lo importante con la recompra es que a futuro esté barata, no si se ahorra dividendos o no. Pero bueno, a efectos de los flujos de caja es así. Luego, además, como os he comentado, Altria posee un 10,2% de participación en la cervecera Anheuser-Busch, que capitaliza en bolsa 97.485 millones de dólares. Pues al final, si vendiese esta participación, pues Altria se embolsaría más o menos la mitad de toda la deuda neta que tiene. O sea que realmente el riesgo financiero en Altria es bastante bajo. Respecto al riesgo macroeconómico, pues bueno, en general de la nicotina hemos visto que es un negocio muy resiliente a las crisis económicas, pero en el pasado, a muy largo plazo, cuando sí se ha visto afectado en Estados Unidos, fue en los momentos de incremento importante del desempleo.
Una situación, por otro lado, que hace muchas décadas que no se da en Estados Unidos. Ahora creo que están en pleno empleo al 3%, 4%. Os hablo de una época, en la Gran Depresión y tal, que sí que estaban al 15, 20%. Ahí sí que la gente dejó de fumar por un tema básicamente de priorizar el vivir. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos no existe la red de seguridad que tenemos aquí con las ayudas, el paro y tal, que las hay en Estados Unidos, pero no hay una red de seguridad tan grande. Entonces allí cuando la gente se va al paro, si no consigue luego empleo, pues lo pasa mal. Y todo esto, pues como os he comentado, sucedió en el pasado y está muy bien narrado, muy interesante en las biografías de Joseph Kuhlman, que es este antiguo CEO de Philip Morris en el libro I'm a Lucky Guy, que es eso. Yo lo he leído ya un par de veces, lo he leído ahora también en mis ratos libres para refrescar la memoria para este análisis y os lo recomiendo, está muy bien. Luego, respecto a los riesgos judiciales, pues Altria sigue teniendo todos los años algún que otro pleito desfavorable por su negocio de cigarrillos, pero proporcionalmente a estas alturas no son gran cosa. El mayor riesgo vendría de los pleitos de Hull, que le hiciesen corresponsable al final a Altria en aquellos pleitos de Hull en los que también se demanda a Altria, en el caso de que los perdiese. Sobre el papel y por la información que conocemos, desde la lejanía que nos da ver lo que sucede en Estados Unidos desde aquí, que a lo mejor luego allí hay más información. Lo que sabemos es que fue entrar Altria en el accionariado de Hull e impulsar que ésta tomase medidas drásticas para evitar que los menores adquiriesen sus productos de vapeo, como descatalogar los cartuchos de sabores en las tiendas físicas. Entonces, yo creo que no parece muy responsable de lo que haya podido hacer Hull antes de que ella fuese accionista. Pero bueno, es un riesgo que está ahí y yo no soy experto en derecho americano, así que nunca se sabe. Luego, opcionalidad positiva en Altria. Hemos visto los riesgos, las cosas que le pueden ir mal y vamos a ver las cosas que le pueden ir muy bien y que sería un revulsivo para su valoración. En primer lugar, como hemos comentado, la legalización de la marihuana a nivel federal en Estados Unidos, lo que le daría un impulso fantástico a su filial Cronos. El éxito de Plum en tabaco calentado. Probablemente para lograrlo, ya hemos dicho que necesitarían un diseño chulo de los chicos de Japan Tobacco, que parece que los japoneses están en ello, invirtiendo bastante. Otra opcionalidad positiva sería que se recuperase rápidamente el negocio de Anheuser-Busch, bien para no venderla y volver a recibir los 925 millones de dólares anuales que recibía de dividendo en su mejor momento, frente a los 300 que recibe actualmente, o bien para venderla a un precio atractivo. Yo creo que cuando se recupera Anheuser-Busch, la participación de Altria podría valer perfectamente 15.000 o 17.000 millones, que sería prácticamente toda la deuda que tiene esta. Luego que fuesen capaces de mejorar el producto de vapeo Enjoy y triunfar en el mercado, como hemos visto, Enjoy tiene problemas de patentes con Hull y podría aprovechar Altria para lanzar un producto más atractivo y competitivo que el anterior y hacerse con una buena cuota de mercado. Y finalmente, pues como opcionalidad positiva, que se frenase la sangría de cuota de mercado y de volúmenes en cigarrillos y que los beneficios volviesen a crecer con fuerza en la división. El tema, claro, aquí ya es hasta qué punto es probable que la opcionalidad positiva en Altria se dé. Yo personalmente no soy muy optimista, salvo la parte de la cervecera, que sí creo que es cuestión de tener paciencia. Y parece que en Altria van a querer tener paciencia porque ya podrían haberla vendido. Y bueno, el resto de triunfar en tabaco calentado y en vapeo o plantar cara y volver a remontar en snus ya lo veo más complicado. Pero bueno, al final depende también de vosotros. Yo os he dado todos los datos y lo podéis valorar. Conclusiones sobre Altria. Pues bueno, en lo personal no veo a Altria actualmente atractiva para invertir en ella. Sí que fui accionista en la época que estaba a 38, 40 dólares por acción en la época del COVID y tal, porque ahí no tenía tantas incertidumbres respecto a los riesgos de competencia como tiene ahora. Y solo tenía el problema de Hull, que era un problema, pero no tenía el problema de ICOs, no tenía el problema del tabaco oral que le entrase Philip Morris con Swedish Match, etc. Entonces, bueno, si se da la opcionalidad positiva que hemos mencionado, está barata,
porque aumentaría considerablemente los beneficios y cotiza múltiplos de ligero decrecimiento de beneficios. Lo malo es si se dan los riesgos importantes. Ahí estaría sobre el papel bastante cara, porque se agravarían sus resultados y comenzarían a caer sus beneficios. Aquí os he traído, como os he comentado, una gráfica con el PER histórico de Altria. Como podéis ver, a largo plazo se ven las cosas con más perspectiva. Es un negocio que ha tenido épocas de valoración muy alta, sobre todo cuando le han ido... Bueno, el del 98 tiene truco, el pico del 98, porque habían caído mucho los beneficios y no cayó tanto la cotización. Pero sí que había llegado a cotizar a PER 21 o 22 y 25 en el 70 y tantos, 70 y pocos. Pero bueno, hay que ver con perspectiva el tema del múltiplo que cotiza. En épocas de incertidumbre siempre cotiza barata sobre el papel, y si luego esos riesgos no se dan y viene una crisis, pues se puede poner una valoración muy buena, porque es un negocio muy resiliente. Y nada, espero que os haya resultado interesante. La semana que viene os traeré a su hermana Philip Morris, que parte del trabajo ya lo tengo hecho hasta 2008. Y entonces se trataría solo, entre comillas, de investigarla a partir de 2008 ya como empresa independiente. Y nada, espero que de nuevo que os haya gustado.